Bueno, hoy es 7 de julio, estamos terminando la clase sobre la política monetaria. Nos quedaba discutir cuáles son las herramientas con las que cuenta el Banco Central para propiciar un aumento en la oferta monetaria. Habíamos visto cuál es el papel de los bancos comerciales en la generación de dinero, en la creación de dinero. Ahora vamos a ver cómo es que el Banco Central afecta el comportamiento de los bancos comerciales de manera que ellos creen dinero. Hay cuatro grandes herramientas que utiliza el Banco Central que puestas en la firmina. Primeramente, a través de la normativa prudencial. En segundo lugar, a través de las reservas reglamentarias. En tercer lugar, la tasa de redescuento. Y finalmente, a través de las operaciones de mercado abierto. De esto vamos a hablar en los próximos minutos. El Banco Central, además de cumplir con esas cuatro grandes funciones, o digamos de actuar a través de esos grandes cuatro instrumentos, es el banquero del Estado. Las cuentas corrientes, por decirlo así, del Estado están en el Banco Central. Y es el depositario de las reservas monetarias. El Banco Central tiene las reservas monetarias en su poder y él decide cómo administrarlas. Son otras dos grandes funciones que tiene el Banco Central. Veamos brevemente el capital prudencial. En Costa Rica, además, está todo el tema del seguro de depósitos, que es muy polémico, pero es otra función que tiene el Banco Central. El Banco Central, hay dos grandes medidas prudenciales que ejerce el Banco Central. Uno es exigir una cierta cantidad de capital a los bancos para poder funcionar como tales. El Banco Central se preocupa de que los bancos tengan una cantidad bastante grande de capital para hacer frente a los incobrables en caso de que haya gente que no paga sus créditos, y para que los banqueros tengan incentivos adecuados para velar por un uso prudente del ahorro del público. Si un banco lo que hace es prestar el ahorro del público y no le afecta prestarlo mal, entonces posiblemente sería menos cuidadoso que si está en peligro de perder mucho dinero. Si el banco realiza mal su trabajo, si él utiliza el dinero del público para prestarle a deudores que no tienen capacidad de pago o que están asumiendo riesgos demasiado grandes, existe un riesgo de que el banco quiebre, porque no le devuelven los préstamos y él no puede hacer frente a sus depositantes. Si el banco quiebra, lo primero que se va a hacer es utilizar los activos de que dispone para hacer frente a las deudas del banco con sus trabajadores y con sus clientes. Y se va a hacer uso del capital de los dueños del banco, que el banco posee, para hacer frente a esas deudas. De tal manera que solamente lo que sobra después de que se han pagado todas las deudas, si algo sobra, se lo dejan los socios. Si lo que los socios están arriesgando es muy poquito, entonces van a tener una actitud más arriesgada, porque lo único que está en juego es el capital, el dinero, digamos, de sus clientes. Y por eso se dice que tener un capital social muy elevado hace que los bancos tengan que los bancos comerciales tengan una actitud más responsable. Entonces, ese es un componente del capital, de la normativa prudencial. El otro es el seguro de depósitos. Normalmente los bancos cuentan con un seguro de depósitos para garantizarle a los clientes un monto mínimo por sus depósitos. Entonces es un monto bajo. Quien tiene mucho dinero en los bancos va a perder mucho dinero porque lo que se asegura es poquito, pero es una cantidad suficiente para reducir
los efectos masivos que tendría una quiebra bancaria. En Costa Rica no existe un seguro de depósitos para todo el sistema bancario. Lo que existe es una garantía implícita de que el banco, de que el Estado va a respaldar a los bancos comerciales en caso de que los bancos comerciales del Estado, los bancos públicos, en caso de que alguno de ellos quiebre. Y eso ya ha sucedido en el caso del Banco Anglo, que quebró en los años 90. El banco, el Ministerio de Hacienda asumió la deuda que tenía el banco con todos sus clientes. Y bueno, se perdió mucha plata. El gobierno perdió mucha plata al hacer frente a esta situación. Los bancos privados no disponen de un seguro de depósitos. Hay un pequeño seguro que ellos tienen entre ellos, pero es muy reducido. Y siempre se ha intentado de eliminar el seguro de depósitos que da el Estado, que no es un seguro, es una garantía, y en su lugar crear un seguro de depósitos para todos los bancos. Pero eso nunca ha pasado la legislación que se requiere para eso. El segundo elemento es el encaje mínimo legal. Con el encaje mínimo legal, el banco influye directamente en la creación de oferta monetaria. Es la pregunta que hace un ratito Fernanda. Si el banco exige a los bancos que guarden un 10% de todos sus depósitos, la creación monetaria va a ser menor que si exigiera un 20%, pero va a ser mayor que si exigiera un 5%. Es decir, el Banco Central, si desea que se expanda la demanda, va a buscar que aumente la oferta monetaria. Y en este caso, si usa este instrumento, ¿cómo lo va a hacer? Reduciendo el encaje mínimo legal. Si el Banco Central reduce el encaje mínimo legal, los bancos comerciales van a descubrir de repente que tienen un dinero que antes eran reservas obligatorias que está disponible. ¿Disponible para qué? Para hacer préstamos, y entonces van a aumentar los créditos, y al aumentar los créditos van a aumentar los depósitos a la vista, y eso lo que va a generar es un aumento de la demanda agregada. Esto ocurre si el Banco Central considera que es necesario reactivar la economía, que la economía está muy lejos de su máximo potencial y que hay un déficit de demanda agregada que podría ser corregido con una política monetaria expansiva. Si lo que el Banco Central considera es lo contrario, que hay un exceso muy grande de demanda, que lo que está haciendo es, más bien que estimulando la producción, aumentando los precios, el Banco Central lo que quiere es hacer una política contractiva, quiere hacer que la demanda se contraiga, y lo hace contrayendo la masa monetaria, porque esto va a hacer que aumente la tasa de interés y que disminuya la demanda. ¿Cómo va a contraer la masa monetaria? Si es utilizando el encaje mínimo legal, lo hará aumentando el coeficiente de encaje. Si era de 10, va a ser de 12 o va a ser de 13. Esa es cómo el banco utiliza esta herramienta. En Costa Rica bajó hace poco la tasa de encaje, fue de 15% durante muchos años, y el año pasado pasó a ser del 12%. La tercera herramienta es el redescuento. El redescuento es la tasa de interés a la cual, el redescuento son los préstamos que realiza el Banco Central a los bancos comerciales. Y la tasa de interés que cobra por esos préstamos se llama la tasa de redescuento. Si el Banco Central quiere que se expanda la masa monetaria, baja la tasa de redescuento. Y con eso les da una indicación a los bancos de que pueden pedirle dinero prestado para prestar. Y si lo que quiere, por lo contrario, es que la tasa de redescuento, que la oferta monetaria disminuya, lo que hace es subir la tasa de redescuento. Esta es otra herramienta. En general, la tasa de redescuento del Banco Central en mercados muy competitivos es muy parecida a la tasa de interés a la que se prestan los bancos. Los bancos se prestan dinero entre ellos.
Cuando a un banco le hace falta plata, al final del día se da cuenta de que no, digamos, de que ha tenido muchos retiros o que no ha tenido suficientes ingresos y que no va a ser capaz de cumplir con el requerimiento de liquidez del Banco Central, sale a buscar dinero y le pide dinero a otros bancos a los que les ha pasado lo contrario. Los bancos que no calcularon bien y más bien tienen demasiado dinero, ese dinero que tienen no les va a dar un interés y entonces ellos quieren colocar. Entonces, entre los bancos comerciales hay un mercado muy activo de préstamos que se llama mercado interbancario, donde se fija una tasa de interés que es la tasa de interés interbancaria. Ustedes han oído hablar de la tasa LIBOR. La tasa LIBOR es la tasa de interés que rige en el mercado interbancario en Londres. El Banco Central puede cobrar una tasa ligeramente más alta, en Costa Rica cobra una tasa ligeramente más alta, y puede imponer ciertas condiciones a los bancos a los que les presta. El Banco Central puede decir no prestarle a todos los bancos, sino a bancos que tienen una cierta cantidad de capital o que tienen un cierto porcentaje de mora más bajo que el promedio, o ¿verdad? Puede poner ciertas condiciones adicionales a los bancos. Eso es la tasa de redescuento. Es la tercera que hemos visto. Y la cuarta y última son las operaciones de mercado abierto por las cuales nos Emanuel al inicio de la clase. Las operaciones de mercado abierto son compras y ventas de títulos. El Banco Central, efectivamente, los bancos centrales tienen un inventario de títulos del Ministerio de Hacienda que utilizan para la política monetaria. Y entonces lo que hacen cuando quieren que la tasa de interés suba, lo que hacen es comprar títulos. Si quieren que la tasa de interés, si quieren que la tasa de interés suba, lo que hacen es vender títulos. Al vender títulos, el Banco Central tiene que colocarlos. ¿Y cómo los va a colocar? Bajando el precio de los títulos. Entre los títulos y la tasa de interés hay una relación inversa. Esto no vamos a entrar a discutirlo con detalle, pero nada más para que sepan, si yo tengo un título de 100 que da una tasa de interés del 10%, ahí está escrito que el título vale 100 y que la tasa de interés es del 10%. Quiere decir que todos los años me va a dar 10 colones de intereses. Ahora, si yo quiero, si la tasa de interés en el mercado es más alta, imagínense que es del 20%, ¿cuál sería la inversión que habría que hacer para obtener 10 colones de intereses? Si la tasa de interés es del 20%, con 50 colones yo tendría unos intereses del 10%, de 10 colones, porque el 20%, que es la tasa de interés, representa el 10%, el 20% de 50 colones son 10 colones. Eso lo que significa es que para comprar un flujo de intereses de 10 colones al año, la inversión que yo tengo que hacer, si la tasa de interés es del 20%, la inversión que yo tengo que hacer es de 50 colones. Con lo cual, no tiene sentido comprar un título que da 10 colones de intereses, comprarlo en 100 colones. Porque con 100 colones yo podría procurarme intereses de 20 colones, porque la tasa de interés del mercado es del 20%. Este título dice que la tasa de interés es del 10% porque fue emitido hace unos años, cuando la tasa de interés era del 10%. Pero hoy la tasa de interés es del 20%. Y entonces nadie va a comprar ese título si su propietario lo vende a 100 colones. El mercado va a hacer que ese título valga
alrededor de 50 colones. Ese es el precio de mercado de ese título, aunque cuando el título se venza, el Ministerio de Hacienda va a entregar 100 colones. No sé si entienden la diferencia entre el precio de mercado y el precio nominal del título y por qué la tasa de interés afecta ese precio. Profe, pero entonces no es obligado que los bancos compren esos títulos. Eso lo va a hacer a puro descuento, digamos, el Banco Central. Exactamente. El Banco Central va a vender títulos y los bancos deciden si los quieren comprar o no. Y los bancos los comprarán si es un buen negocio. Y es un buen negocio si se los vende baratos. Y al tirar el precio de los títulos hacia abajo, lo que está haciendo es tirando la tasa de interés para arriba. Además, el Banco Central está recogiendo dinero que los bancos tienen y que podrían usar para prestar. En vez de prestarlo, lo van a usar en comprar títulos. Con lo cual no van a usar ese dinero en la creación monetaria. Es decir, que la venta de títulos por parte del Banco Central es una medida contractiva. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es reducir la capacidad de los bancos comerciales para crear dinero. El Banco Central vendiéndoles títulos va a hacer que los bancos, una parte de sus activos, dejen de tenerlos como créditos y los tengan como títulos de Hacienda. O del Banco Central, si es Costa Rica, porque en Costa Rica los títulos que vende el Banco Central son títulos de él mismo. Pero entonces, una operación de mercado abierto consistente en una venta de títulos reduce la oferta monetaria y hace que la tasa de interés suba. Por lo contrario, si el Banco Central lo que quiere es que aumente la oferta monetaria, lo que va a hacer es comprar títulos. Les va a decir a los bancos, yo les compro títulos. Y los bancos le van a decir, ¿cuánto nos ofrece? Y el Banco Central tiene que ofrecerles un precio por esos títulos lo suficientemente bueno como para que a los bancos les convenga venderlos y usar el dinero que reciben en dar préstamos. Y entonces, una compra de títulos por parte del Banco Central cumple el papel inverso de una venta de títulos. La venta de títulos hace que la oferta monetaria caiga. La compra de títulos hace que la oferta monetaria crezca, porque los bancos que antes tenían títulos se los van a vender al Banco Central, les va a quedar en el lugar de los títulos dinero y con ese dinero lo que van a hacer es dar préstamos, con lo cual se desencadena el efecto del multiplicador bancario que vimos en la clase pasada. ¿Estamos? Esas son las 4 grandes herramientas que Profe, los bancos, el Banco Central para influir en la oferta monetaria. ¿Sí, Fernanda? no, soy Génesis. Eh, Solo para que me quede claro, la compra de títulos hace que la oferta monetaria crezca y la venta hace que se reduzca. Exactamente. Ah, ok, gracias. Digamos, si vos sos un banco comercial y yo soy el Banco Central, y yo quiero que vos tengas más dinero, un método que yo puedo usar es decirte, bueno, ¿qué tiene ahí que me venda? Véndame los títulos que tiene. Y si yo te ofrezco un buen precio lo suficientemente alto como para que vos estés dispuesta a vendérmelos, al final a vos te va a quedar más dinero. Por eso, comprar títulos es lo mismo que entregar dinero, porque yo a cambio de los títulos, yo los pago con dinero. Y eso hace que a los bancos comerciales les quede más dinero. Y eso es un aumento en la oferta monetaria, porque además los bancos van a usar ese dinero para dar crédito. Los títulos no los pueden usar para dar crédito. Si los bancos tienen parte de todos los depósitos que reciben, los tienen en títulos, no van a poder usar esos títulos para dar crédito. Y por lo tanto, ese componente de los depósitos a la vista no está sirviendo para la creación monetaria, porque está inmovilizado bajo la forma de bonos. Por eso, efectivamente, comprar títulos, que el Banco Central compre títulos,
significa que coloca dinero, con lo cual la oferta monetaria aumenta. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del efecto multiplicador, la fórmula que vimos, que alguna de ustedes me dijo, profe, esa fórmula entregué el examen? La fórmula 1 entre el coeficiente de reservas, que eso es el multiplicador. Dijimos, esa fórmula es la fórmula del multiplicador si se cumplen dos condiciones. Una, que los bancos presten todos los depósitos que reciben a la vista una vez que han deducido las reservas obligatorias. Dos, que las personas no se dejen efectivo, que utilicen siempre su dinero en cuentas corrientes. Bueno, si los bancos comerciales tienen títulos, eso significa que parte de los depósitos no han sido prestados, de los depósitos que ellos recibieron, no han sido prestados, sino que han servido para que los bancos compren títulos, con lo cual el efecto multiplicador es un poco más bajo de lo que dice esa fórmula. Y una, esos títulos entre bancos comerciales no se pueden intercambiar para generar, digamos, dinero. Título. O bueno. Bueno, claro, claro. Efectivamente, la gestión de la liquidez de los bancos es algo muy delicado, muy complejo, que requiere un equipo muy calificado que se llama tesorería. Todos los bancos tienen una tesorería que generalmente está a cargo del tesorero, a veces se llama gerente financiero, pero el tesorero tiene la función específica de gestionar la liquidez del banco. Tener más dinero del de la cuenta es malo porque tener más dinero del de la cuenta es perder plata. Y ustedes saben que para los banqueros perder plata es lo peor que puede pasar. Y tener menos dinero es todavía peor, porque eso quiere decir que no se va a poder hacer frente a cualquier retiro de los clientes y eso puede significar la quiebra del banco y que se pierda todavía mucha más plata. O que tengan que salir corriendo a buscar dinero a última hora y en ese momento sus colegas de manera altruista les van a dar un garrotazo en la nuca y les van a cobrar tasas de interés demenciales. Entonces, efectivamente, los bancos, la principal gestión de la liquidez es prestarse dinero. Y entonces los bancos pasan durante todo el día prestándose dinero. Generalmente, no es obligatorio prestarle a cualquier banco. Uno le presta a los bancos que considera más fiables, o por lo menos tan fiables como uno mismo. Y entonces los bancos muchas veces lo que hacen en realidad, más que prestarse dinero, es venderse títulos o prestarse dinero con colaterales, como con hipotecas. Prestarse dinero con una especie de hipoteca, hipotecando un título, se llama recompra. Si Emanuel es un banco y está quemándose porque necesita dinero, pero tiene títulos. Yo, en cambio, soy otro banco y tengo efectivo. Emanuel me puede decir, mira, te vendo este título, pero te lo vuelvo a comprar mañana. Y entonces, que me venda el título y que me lo compre mañana, Emanuel y yo vamos a fijar el precio al que me lo vende y el precio al que me lo va a comprar mañana. Y la diferencia entre esos dos precios es lo que me va a pagar a mí de intereses por haberle prestado dinero. Esa operación se llama recompra y también hay muchas personas que hacen recompras, no solo los bancos. Pero es el tipo de operaciones que realizan los bancos entre ellos para prestarse dinero con seguridad de que no van a perderlo. Si Emanuel entre hoy y mañana se da cuenta de que yo quebré, está claro que el título que yo tengo le pertenece a él. Y entonces no va a perder la plata, no va a perder el título. O si es Emanuel el que pierde, si Emanuel es el que quiebra, a mí me va a quedar el título. Entonces, la plata que yo le presté a Manuel cuando le compré el título,
en realidad yo la recupero porque tengo el título en mis manos. Pero si soy yo el que pierde, el que quiebra, Emanuel va a recuperar el título porque ese título ya yo se lo vendí a posteriori. Entonces, bueno, son mecanismos que les permiten a los bancos proteger sus operaciones de posibles quiebras de uno de ellos. Esto es lo que yo tendría que decirles en relación con la política monetaria. Esto y lo de las clases pasadas. No sé si Profe, Sí, Fernanda fue. Bueno, igual también, pero voy a decirle yo. El precio nominal es mayor al precio del mercado. Y no, eso depende de la tasa de interés. Puede ser mayor o puede ser menor. Si la tasa de interés nominal del bono es mayor que la de mercado, entonces el precio de ese bono es mayor que el precio de mercado de ese bono es mayor que su valor facial. Es decir, hay bonos que pagan una tasa de interés altísima y entonces esos bonos son muy perseguidos por la gente. Porque si yo tengo un bono de esos, voy a recibir muchos intereses. Y entonces la gente está dispuesta a pagar por ese bono más de su valor facial. Pero la relación entre el precio de mercado del bono y su valor facial, lo que el bono dice que van a devolverle a uno cuando se venza, depende de la tasa de interés de mercado. Si la tasa de interés sube, los precios de los bonos caen. Si la tasa de interés cae, los precios de los bonos suben. Por eso es que cuando ustedes han oído, posiblemente ustedes han oído, las tasas de interés van a subir en Estados Unidos, eso lo que va a significar es que muchos bonos van a empezar a perder precio y la gente va a realizar pérdidas, porque yo tengo un bono que vale 1,000 y si en Estados Unidos sube la tasa de interés, ese bono que vale 1,000 va a pasar a valer 800. Yo voy a perder 200 de un solo tiro. Y tanto más pierdo cuanto más a largo plazo sean los bonos. Pero eso es lo que hace que para un mortal como nosotros, digamos un simple mortal que no está especializado en el tema financiero, no es conveniente comprar y vender bonos porque es muy fácil perder dinero. A menos que a uno no le importen los movimientos del precio de los bonos y uno diga, bueno, yo compro este bono y lo voy a vender dentro de 3 y voy a esperarlo hasta que dentro de 3 años se venza. Entonces yo compro un título a un plazo acorde con el plazo en que yo quiero utilizar mi ahorro. Pero comprar un bono para estar comprando y vendiendo bonos, para estar especulando, eso es una actividad que hacen los grandes intermediarios. Los fondos de pensiones, los fondos de inversión, las aseguradoras, los bancos. Pero pequeños inversionistas no tiene sentido que lo hagan porque se exponen a perder mucho dinero. Ok, gracias. Bueno, y la pregunta concreta era sobre el precio, si el precio era mayor o menor que el precio nominal, el precio de mercado. Y bueno, depende de la relación entre el precio, el interés nominal del bono y el interés de mercado. Profe, Sí, dame un toquecito, Sofía, que Manuel iba a preguntar algo y Fernanda le había quitado la palabra. Devolvamos. profe, nada más iba a preguntar, ¿quién impone la tasa interbancaria? ¿Es un convenio entre los bancos o es una política del Banco Central? Claro, la tasa interbancaria entre los bancos, el mercado. Si hay mucha liquidez, entonces la tasa de interés va a bajar mucho. Si en cambio hay muy poca liquidez, va a subir mucho. Hay Pero periodos, digamos, hay periodos en que los bancos tienen poca liquidez porque la gente está sacando efectivo y tiene mucho efectivo, entonces los bancos tienen grandes necesidades de efectivo. En ese momento la tasa de interés del interbancario va a subir mucho. Entonces depende ok. del mercado que se establece entre ellos. Es una variable de equilibrio. De hecho, es uno de los mercados que funciona más como dice la teoría, ¿verdad? Cuyo funcionamiento se adecua mejor a lo que dice la teoría de la competencia entre oferta y demanda. Ok. Sofía, perdona. sí, profe, es que cuando usted le estaba explicando ahorita, Fernanda dijo algo como que de los bonos y la tasa de interés que me confundió un poco.
Lo siento. ¿Será que usted puede repetir eso? ¿Qué habrá sido? Lo que yo le estaba explicando a Fernanda es que los precios de los bonos, un bono es una promesa de pago. Eso es un bono. Cuando yo compro un bono, lo que se hace, digamos, si yo el bono se puede comprar en mercado primario o en mercado secundario. Mercado primario es cuando alguien emite el bono y lo vende. Esa persona está recibiendo una cantidad de dinero por ese bono. Ese dinero que está recibiendo es un préstamo que le está dando la persona que compró el bono. Eso se llama mercado primario, generalmente ocurre bajo el formato de subastas. El Ministerio de Hacienda, cuando quiere endeudarse, vende bonos, emite bonos que antes no existían, que están saliendo a la realidad en el momento en que los emite. Y al emitir el bono se emite por un cierto plazo y con una cierta tasa de interés. Y el Ministerio de Hacienda puede decir, bueno, voy a abrir una emisión a 10 años y empieza a vender todas las semanas, va a vender títulos de esa emisión. No es un solo día que los vende, los va vendiendo todos los años. Todos esos bonos que va a emitir durante varias semanas van a vencer el mismo día. Dentro de 10 años el primero, dentro de 10 años menos una semana los que va a colocar en la segunda semana. Esa es la diferencia de los bonos y los préstamos, que son negociables en el caso de que yo no quiera esperar a los 10 años. Exactamente, exactamente. Si yo te presté dinero a vos, yo tengo que esperar los 10 años para que me lo pagues. Pero si yo le presté dinero a Hacienda, lo que hice fue comprarle un bono a Hacienda y ese bono, Hacienda me va a devolver el principal, no lo que yo le pagué, el principal, lo que está escrito ahí, me lo va a devolver dentro de 10 años cuando se venza ese bono, cuando lleguemos a la fecha escrita en la cara del bono. Profe, pero el principal sería obviamente que lo que yo le estoy prestando más algunos intereses. El principal es lo que te va a devolver Hacienda. Uh-huh. O sea, pero más de lo que yo le voy a prestar a Hacienda al principio. No necesariamente. Déjame terminar la explicación. Ok, perdón. No tenías por qué saber que necesitaba terminar la explicación para responder esa pregunta. Es una pregunta muy pertinente. El principal es lo que está escrito en el valor, en la cara del bono, pero se llama el valor facial. Pero las colocaciones se van haciendo a lo largo de varios meses, muchas veces. Cuando es una emisión muy grande a 10 años, es mucha plata. Hacienda va colocando un poquito cada semana, un poquito cada semana. Y bueno, y la colocación, el título dice que va a devolver $1 millón y que va a pagar una tasa de interés del 10% anual. Entonces va a pagar $100,000 al año ese título. Bueno, resulta que la tasa de interés puede ser cualquiera, no tiene que ser 10%. Si la tasa de interés es el 10% de lo que Hacienda va a dar por ese título todos los años. Pero si la tasa de interés es más alta, nadie le va a comprar ese título, a menos que Hacienda se lo venda a un precio más bajo. Profe, pero más bien si yo le estoy prestando plata a Hacienda, yo quiero que haya una mayor tasa de interés para que me devuelvan más plata, Claro, ¿no? claro, pero el título dice 10%. Entonces, Hacienda lo que te va a dar es, Hacienda lo que te va a dar es $100,000. Ella lo que va a dar es $100,000 al dueño de ese título. Pero ese título tiene un precio. Si Hacienda insiste en venderlo en $1 millón, nadie se lo va a comprar. Porque por $1 millón vos podrías obtener $150,000 de intereses, más que los 100,000 que Hacienda te va a dar. Ok. Y entonces Hacienda, para podértelo vender, tiene que vendértelo a un precio más bajo. En la subasta, Hacienda dice, ¿cuánto me pagan por este título? ¿Cuánto me pagan por este título? Y están todos los bancos y todos los
aseguradoras y todos los fondos de inversión y todos los fondos de pensión están sentados ahí. Y entonces Hacienda va a hacer una subasta de este título. Y lo que va a ocurrir es que cada uno de los intermediarios que está ahí va a apuntar en un papelito cuánto está dispuesto a pagarle. Hacienda va a recibir todo lo que dijeron y va a decidir cuánto es lo máximo, lo mínimo que va a cobrar por Puede eso. cobrar por ese título. Exactamente. Y los que le ofrecieron menos al lado se quedaron sin nada, se van a la casa con las valijas de plata. Él no le vende el título. Se los va a vender solo a los que le ofrecen más que ese precio de corte, que es el precio mínimo que Hacienda acepta. Pero eso lo que significa es que si la tasa de interés de mercado es más alta que la tasa facial del título, el precio de ese título va a ser menor que su valor facial. Y es eso lo que le van a prestar a Hacienda. Vos no le vas a... Si al final Hacienda te vendió el título en $700,000, vos 700 mil dólares es lo que le prestaste a Hacienda. Pero Hacienda te va a devolver dentro de 10 años a vos o al dueño de ese título $1 millón. Y el valor facial del título es $1 millón, no 700,000. 700,000 es el precio de mercado del título. Y el precio de mercado del título, como le explicaba yo a Fernanda, depende de la tasa de interés de mercado del título. También puede ser que más bien la tasa de interés haya caído y que un 10% que ofrece Hacienda es una gran ganga y que todo el mundo quiere esos títulos. Entonces mucha gente va a comprar esos títulos. Las ofertas que va a tener Hacienda van a ser enormes y va a poder vender esos títulos en más de $1 millón. Entonces, cuando cae la tasa de interés, hay una mayor demanda por los bonos. Sí, digamos que cuando cae la tasa de interés, el precio de los bonos sube, ¿sí? Porque hay una mayor demanda por los bonos que tienen una tasa de interés más alta. Es decir, lo que ocurre es que cuando la tasa de el precio de los bonos se mueve para que la tasa real que está ofreciendo corresponda con la de mercado. Entonces, cuando la tasa de interés baja, el precio de los títulos sube. Cuando la tasa de interés sube, el precio de los títulos cae. Ok. Listo, profe, gracias. Luego está el mercado secundario, que era la segunda parte de la pregunta. El mercado secundario es, ya una vez que yo le compré el título a Hacienda, yo puedo venderlo. Yo no tengo que esperarme 10 años para que... Y negociar. Es negociable. Y ahí funciona exactamente igual. Los precios a los que se pueden vender los títulos van a depender de la tasa de interés de mercado. Profe, las casas de bolsas pueden ser como un intermediario con el mercado, Desde con luego. el stock market. Sí, sí, desde luego. Normalmente en las regulaciones de todo el mundo, las casas de bolsa o los corredores son los intermediarios de acciones, solo de acciones. La Sí, no de bonos. las casas de bolsa no son intermediarias de bonos. Los bonos, cuando vos quieres un bono, vos vas a un banco, o cuando vos quieres vender un bono, vos vas y se lo vendes a un banco. Normalmente no hay que ir a la bolsa a vender un bono. Pero la legislación en Costa Rica, como casi no hay acciones, y los señores de la bolsa querían desarrollar una bolsa, entonces se estableció por ley que todos los títulos en mercado secundario tengan que negociarse en bolsa y a través de un puesto de bolsa. Y con Eso sería de las acciones. y de los bonos. Ah, ok. Pero en Costa Rica, es una concesión que le hicieron los diputados a la gente de bolsa. Ok, sí, pero si, digamos, si yo quiero comprar una acción en, no sé, Starbucks, que eso sí sería ya la bolsa de valores, obviamente que no de Costa Rica, tendría que ser, bueno, por un economista o un corredor de bolsas ya especializado en eso, ¿verdad? Un economista no, pero un corredor de bolsa. También hay pequeños mercados digitales, digamos, vos entras a una página web y vos puedes comprar y vender ahí. Es mentira, no estás operando en la bolsa,
estás operando en un mercado especial que tiene el puesto bolsa para sus clientes, que parece una bolsa o que tiene las normas de una bolsa, y que están regulados también, pero operar directamente en bolsa únicamente el puesto bolsa. Ok, Entonces, gracias, profe. si vos le decís quiero comprar tantas acciones, entonces vos lo decís en ese mercado y el puesto va y las compra en la bolsa, ¿verdad? Pero Ujú, pero no soy yo directamente que estaba participando. exactamente. Bueno, entonces terminemos por hoy. Profe, ¿Sí? nada más una última duda. Entonces, si la tasa de interés de los bonos sube, el precio nominal del bono es el que va a bajar. Bueno, el precio nominal del bono es el que está escrito ahí y no lo puedes borrar porque está con tinta. Ese no es el real. El que baja es el de mercado. Cuando hablamos de precio nominal, de lo que hablamos es del que está escrito en el Por eso, entonces, ¿cuál precio baja? mercado, el título. El Ok, precio el precio que baja si sube la tasa de interés en los bonos es el de mercado. de mercado de ese título. Bueno, es que vos diste Sí, nominal. Se llama nominal o facial el que está escrito sobre el título, ¿verdad? Nominal, cierto, sí. si te estás confundiendo con lo de Sí, 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 sí. Sí, nominal, pero, como los sí, precios, pero sí. ok. El nominal siempre, sí, el nominal siempre se va a mantener. Claro, está escrito. Es un contrato. Un título es un contrato, ¿verdad? Donde el emisor se compromete a devolver una cierta cantidad de dinero más una tasa de interés en un plazo y a una tasa que están escritas en el título. Sí, Un ok, juez le exige cumplir con ese compromiso. ok.